La maldición de Creaky House. Se trata de la historia de una mansión ubicada en la ciudad de Dublín, Irlanda, y que tiene un horroroso historial de terror, sangre, violencia y que, según numerosas leyendas, ha sido visitada por apariciones de seres humanos y animales espectrales, además de fenómenos poltergeist. Esta serie de acontecimientos tuvo lugar a fines de los años 60 y principios de los 70, lo cual impulsó a los ocupantes a abandonar el lugar. La mansión, ya que se encuentra al pie de los montes Wicklow y fue construida a principios del siglo XVIII como residencia de la familia Massey. Es un edificio de piedra macizo con una pequeña torre y detrás de la vivienda puede verse una empinada cuesta conocida como Montpellier Hill. Arriba pueden notarse los restos de una estructura de piedra que fue un pabellón construido por el conde de Rose en el siglo XVIII y que el fuego destruyó. Esa construcción era usada por los niños malos de ese tiempo como eran el mismo conde de Rose, Harry Barry, el primer Lord Santry y Richard Burnchapel Wallis, puesto que habían fijado en esa locación la sede del tristemente conocido Club del Fuego del Infierno, réplica de la versión inglesa creada por Sir Francis Ashworth. Rose tenía un sentido del humor muy particular y odiaba a los gatos negros, detalle que da cierta importancia a los hechos que luego se desarrollarían en el siglo XX. Una vez, cuenta la historia, quiso asustar a los habitantes del lugar rociando a un inocente gato negro con alcohol y lo prendió fuego, observando cómo el pobre animal corría colina abajo aullando enloquecido. Las orgías. Aún así, cuenta la leyenda que las atrocidades cometidas por este oscuro personaje sobrepasaban todo lo que uno pudiera imaginar por la perversidad y crueldad de su naturaleza. En ese pabellón se celebraban misas negras y se comentaba que si el mismísimo diablo no se presentaba después de la misa, su sitio era ocupado por un gato negro. Uno de estos lamentables acontecimientos tuvo lugar cuando el conde de Rose y sus compinches de macabras correrías encontraron a un enano, a quien mataron a golpes. Allá por 1750, el establecimiento fue reducido a cenizas. El mito dice que se debió a que un campesino y un sacerdote ascendieron a lo alto de la colina porque sospechaban que los miembros del club habían asesinado a un joven recién llegado a la comarca, el enano muerto a golpes, y les hicieron pasar a un salón. Ahí había un gato negro gigantesco que presidía el banquete, entonces el sacerdote echó agua bendita sobre el animal, lo cual desató el incendio posterior. A partir de allí comenzaron a verse apariciones de gatos negros y seres enfundados en amplias capas, además de una serie de fenómenos poltergeist. Las fiestas celebradas posteriormente en ese pabellón terminaban violentamente, puesto que los jóvenes participantes eran aficionados a duelos con pistola. Cuando un pretendiente hacía el correspondiente pedido de mano a su futuro suegro, este le preguntaba si escupía balas, es decir, si era afecto a los duelos anteriormente descritos, y de esa forma se sabe que murieron al menos 3 personas en los alrededores. La casa fue alquilada a comienzos del siglo XX por Constance Marquewild, conocida como la Condesa Roja y quien tenía una relación de amistad con el poeta William Butler Yeats y pasó a ser la primera mujer elegida en la Cámara de los Comunes sin haber llegado nunca a ocupar la banca. Participó en la rebelión de 1916 durante la cual murieron 5 miembros del IRA en un tiroteo originado en dicha mansión. Las apariciones del gato negro. A fines de los años 60, el matrimonio conformado por Nicholas y Margaret O'Brien adquirió la vivienda con el objeto de restaurarla y convertirla en su centro de artes. Sabía de las leyendas que se contaban en la zona, pero no estuvo segura hasta que en marzo de 1968 tuvo lugar un desagradable suceso. El artista Tom McAsey, amigo de la dueña, estaba redecorando el vestíbulo delantero que había sido el salón de baile junto a 2 colegas. El protagonista relató a un periodista su tenebrosa experiencia que presenció esa noche. Cuando apenas terminaba de cerrar la pesada puerta de la calle con llave y cerrojo, uno de los hombres que me acompañaba dijo que la puerta se había vuelto a abrir. Nos sobresaltamos. La cerradura era fuerte y el cerrojo se echaba desde adentro. Nos asomamos al pasillo en penumbra y yo me adelanté. La puerta estaba abierta de par en par dejando entrar una fría brisa. Afuera, en plena oscuridad, distinguí una figura vestida de negro, pero no le pude ver la cara. Pensé que alguien nos estaba gastando una broma pesada y dije en voz alta: «Pasa. Te estoy viendo». Una voz débil y gutural me respondió: «No me ves. Deja la puerta abierta». Los 2 amigos que estaban detrás de mí oyeron la voz y se asustaron echando a correr.
Se oyó un largo ronquido procedente de la oscuridad y aterrorizado cerré de golpe la pesada puerta y eché a correr hacia adelante. La puerta volvió a abrirse y un monstruoso gato negro y blanco que jugaba con un ser que él solo veía se adentró por el pasillo con sus ojos clavados en mí. En las cercanías de la mansión también ocurrían cosas extrañas. En un remolque o carromato vivía Val M. Cegan, ex campeón de salto con pértiga irlandesa que pintaba y exponía sus obras en la galería de la conocida mansión. Le contaron la historia de MCAC y no le resultó sorpresiva, puesto que ella había visto a un felino enorme agazapado en la escasa maleza del lugar. Él mismo relata su experiencia. La primera vez que lo vi quedé paralizado, pero en las siguientes ocasiones me sentí más intrigado y asombrado que asustado, a pesar de su enorme tamaño. Tiene el porte de un perro grande con unos terribles ojos. Lo he seguido con la escopeta, pero nunca pude arrinconarlo. Lo que vino después. Además de las misiones ya relatadas, los artistas que vivían y trabajaban en Killake informaron otras rarezas que los acosaron. Algunos sostenían haber visto al mediodía a una monja vuelta de espaldas en el viejo salón de baile. Al acercársele, esta desaparecía y aunque la buscaban por toda la casa, incluso en el jardín, jamás hallaban rastro de ella. Estos hechos trascendieron a la televisión y a la prensa, lo que motivó el pedido de un grupo de personas para celebrar una sesión de espiritismo en la casa. Se decidió que se realizara con la presencia de un reconocido ilusionista capaz de descubrir cualquier posible tipo de engaño. La sesión de espiritismo y sus consecuencias. El grupo se instaló en lo que había sido el comedor ante una gran mesa sobre la que se distribuyeron cartas con las letras del alfabeto en un círculo, colocándose en el centro un vaso al revés. Cada participante apoyó un dedo en el vaso. Supuestamente, en este tipo de prácticas, el vaso debe deslizarse por la mesa de letra en letra. Las personas pidieron a cualquier espíritu presente en la mansión que se diera a conocer, pero las respuestas fueron ininteligibles. Las luces se apagaron sin razón alguna y tanto los fusibles como las lámparas estaban en perfectas condiciones en el momento que se los revisó. 2 días después de la sesión se produjeron nuevos fenómenos. Se producían golpes y llamados a la puerta en mitad de la noche, nuevamente se apagaban y encendían las luces sin razón alguna y los timbres de la puerta delantera y trasera sonaban repetidamente durante la noche. Lo más sorprendente es que los mismos habían sido anulados hacía mucho tiempo. 4 días después de esta sesión, los miembros de este grupo decidieron reunirse nuevamente en el lugar y en un momento escucharon un estruendo impresionante. Lo que descubrieron los llenó de estupor, puesto que encontraron algunos enormes y pesados muebles, aún los que se encontraban en habitaciones que siempre permanecían cerradas con llave, habían sido movidos, desordenados y otros volcados o apoyados en las esquinas. Una silla de roble de la época medieval había sido cuidadosamente desmontada pieza por pieza e incluso fueron quitadas las tachuelas de latón que sujetaban la tapicería, habían sido arrancadas y colocadas en una hilera que mantenía su hilera. Otra silla similar había sido destrozada. Después de estos episodios, la calma reinó por unas semanas. Los sucesos posteriores se centraron en extrañas cosas que ocurrían con los objetos que adornaban la casa. Las piezas de cerámica volaban por los aires y se estrellaban haciéndose pedazos y las pinturas antiguas aparecían horriblemente desgarradas. Margaret O'Brien, la dueña de la mansión, ya no sabía qué medidas tomar ante semejantes acontecimientos, por lo que recurrió a un sacerdote de su conocimiento. El padre, una vez interiorizado de los hechos y habiendo obtenido de las autoridades eclesiásticas el permiso para llevar a cabo el rito del exorcismo, se dirigió a la vivienda. Después de celebrado el mismo cesaron los hechos violentos, pero siguieron pasando cosas raras. Los nuevos fenómenos. La señora O'Brien dio por concluidos los problemas y prosiguió con la idea de amoblar la casa. Entre las cosas que faltaban comprar, se encontraba la heladera. Mientras llegara a la misma, le pidió al lechero que dejara las botellas de leche las dejara en un pequeño arroyo que se deslizaba por el jardín. Lo sorpresivo fue que las botellas aparecían sin su tapita de estaño. La mujer creyó que los pájaros picoteaban las tapas atraídos por el brillo y que terminaban arrancándolas y llevándoselas con el pico. Entonces mandó a construir una especie de estructura con piedras que presentaba 4 lados, con una cubierta de loza de pizarra de modo que las aves no pudieran llegar a picotear las tapas, pero fue inútil. Las botellas seguían apareciendo sin las tapas.
Además, pronto empezaron a tener lugar otro tipo de sucesos. Las entidades o lo que fuera que había en la casa se encargaban de hacer aparecer objetos perdidos o incluso algunos nuevos. En otro orden de cosas, también hicieron reaparecer las tapitas de las botellas de leche y luego los caps. Vale aclarar que cap en inglés significa gorro o tapa, así que no puede tenerse una certeza con respecto a qué fue lo que apareció luego. Más allá de las prevenciones de la señora O'Brien, seguían apareciendo gorros y tapas en todos lados. A veces, en los lugares más extraños. En el suelo, colgados en las paredes o detrás de las puertas. También las cuentas de rosario aparecían en sitios inexplicables. Otro descubrimiento. A fines de 1970, los gorros y las tapas dejaron de aparecer, pero por las noches seguían los golpes discontinuos. Así pasó un tiempo hasta que unos meses después se hizo un macabro hallazgo que volvió a reflotar todo lo que se conocía de la mansión y que quizás podría estar relacionado con los sucesos extraños. Se había decidido renovar un poco la vieja cocina y se cavó para proceder al cambio de las cañerías. Al excavar se encontraron con lo que parecía ser una tumba y se extrajo el esqueleto de un enano. Esto se conecta con lo que se vio en la primera parte de la historia, cuando el malvado conde de Rose y sus amigos masacraron a golpes a una persona de estas características. Además, se encontró una pequeña estatuilla de latón que representaba a un diablo, lo cual puede ser un residuo de lo que quedó del club del fuego infernal que presidían estos seres perversos. Por ese motivo, la señora O'Brien volvió a llamar al sacerdote para que, suponiendo que el esqueleto perteneciera al hombre asesinado, se le diera cristiana sepultura. Así se hizo y no se produjeron más acontecimientos raros. Finalmente, la señora vendió la mansión en 1976 y hasta la fecha no hubo más sucesos que lamentar. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el vídeo pueden compartirlo y no olviden suscribirse.